¿cómo medir el impacto de las iniciativas de diversidad e inclusión? Bueno, muchísimas gracias por sumarse de nuevo y si les parece, vamos a comenzar. ¿Bien? Así que bueno, nada, yo creo que para comenzar, me gustaría contarles un poco sobre nosotros, sobre Iceberg Inteligencia Cultural. Sé que algunos de los que están acá nos conocen, ya hemos compartido algunos espacios. Para los que no, les cuento que nosotros somos una organización, una compañía especializada en la gestión de la diversidad cultural en las organizaciones. Trabajamos básicamente en 4 áreas de expertise. La primera de ellas tiene que ver con justamente el tema que nos convoca hoy, que está dentro de lo que es inclusión y diversidad. Nosotros acompañamos a las organizaciones a diseñar estrategias y distintas iniciativas para gestionar, para mejorar los niveles de inclusión y gestionar la diversidad a nivel organizacional. Luego trabajamos en lo que tiene que ver con equipos globales y cross-cultural management, que es cómo generamos niveles de inteligencia cultural y de sensibilidad intercultural cuando hay equipos compuestos por personas de diferentes países, de diferentes culturas, y sobre todo cuando tienen que colaborar a nivel virtual, es decir, cuando las herramientas tecnológicas hacen también su tarea en ese proceso, ¿no? Y por último, trabajamos también con todo lo que es la gestión intercultural de expatriaciones. Entonces, nosotros acompañamos a la persona expatriada y a su familia en su proceso de adaptación e integración a una nueva cultura cuando se reubican por distintas razones en la organización. Así que ese es un poco de contexto simplemente para los que no están al tanto puedan conocernos un poco. Como ya les venía comentando desde el principio, la idea es que ustedes puedan contribuir a esta conversación que Graciela, que junto con Graciela hemos habilitado porque nos pareció un tema supremamente relevante. Entonces, cualquier idea, comentario, pregunta, por favor, colóquelo en el chat y vean en el menú desplegable, asegúrense que diga para todos los panelistas y participantes, así todos podemos escuchar, leer los comentarios, ¿no? Y si tenemos algunos tuiteros en esta sala, pueden seguir nuestra cuenta de Twitter de Iceberg, que es @icebergci, y con el hashtag inclusión y diversidad, justamente nosotros vamos a estar tuiteando algunos mensajes sobre este webinar y también links a algunos recursos relacionados sobre lo que estaremos conversando, así que los invito a seguir y a tuitear también lo que les parezca interesante para salir de la conversación virtual, por lo menos del webinar también, ¿no? Que siempre suma, es interesante. Bien, como ya saben y nos están viendo acá, estamos contando hoy con la participación también de Graciela Cort. Graciela es Hola a especialista. todos. Graciela es especialista en capacitación y desarrollo, es experta, digamos, en este tema y es especialista en gestión estratégica de recursos humanos de la Universidad de San Andrés. Y justamente nuestro interés por diversidad e inclusión hizo que se cruzaran nuestros caminos. Me acuerdo que nos conocimos incluso en actividades que tienen que ver con estos temas. Y bueno, a partir de allí generamos también un vínculo intercambiando distintas ideas al respecto y le propusimos, ¿no? Se nos ocurrió proponerle, dado la experiencia que ella tiene también desde lo que es capacitación y desarrollo en las organizaciones, ¿cómo hacemos para trabajar en lo que es la medición de estas iniciativas en términos de diversidad e inclusión? Porque creo que es algo que también a ti, de tu lado, genera bastante inquietud, ¿no, Grace? Sí, absolutamente. Para los que nos dedicamos al aprendizaje en las organizaciones, siempre el tema de la evaluación, de la medición de los resultados, un gran guío, por un lado, y por otro lado, personalmente me apasiona el tema de la justicia y la equidad en las organizaciones, y me parece que la inclusión está absolutamente, van de la mano con justicia y equidad. Así que encantada y muchísimas gracias por la convocatoria. No, gracias a ti por hacer parte y por animarte a construir toda esta experiencia de intercambio virtual también. Bueno, y quien les habla, también algunos me conocen, mi nombre es Shirley Sáenz, yo soy especialista en gestión de la diversidad y la inclusión en las organizaciones, también trabajo con expatriados y con equipos globales, así que trabajo las 4 líneas de expertise que tenemos en Iceberg. Hace 9 años soy socia, digamos, de la compañía y trabajamos en diferentes ubicaciones en la región.
y la verdad que los resultados que vamos obteniendo con ese tipo de iniciativas, donde cada vez más gente se suma, con más compromiso, con más ganas de cambiar y de lograr un impacto real, motiva a que sigamos adelante. Así que, bueno, em, para empezar, yo quería hacerle ahora una pregunta a los participantes que tenemos en este momento en el webinar, ¿sí? Em, y es en relación a qué tan avanzada está su organización en cuanto a la medición de impacto de las iniciativas de inclusión y diversidad. Voy a abrir acá un poll, una votación, y ustedes me van a ayudar a votar en tres opciones. Estoy abriendo acá la encuesta y la deberían poder estar viendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué tan avanzada está su organización en cuanto a la medición de impacto de las iniciativas de inclusión y diversidad? Opción 1, no sabemos qué medir o medimos pero no sabemos qué acciones tomar. Opción 2, estamos haciendo progresos pero aún hay trabajo por hacer. Opción 3, estamos muy avanzados. De hecho, damos a conocer el business case de diversidad e inclusión en el sector. Bien, acá vemos que están todos votando. Tenemos que el 50% ha votado. Damos unos segunditos más para que más personas puedan votar. Bien. Veo cómo se van moviendo los numeritos. Ya les voy a mostrar los resultados. Tenemos el 70% ha votado. Ok. Bien. Bueno, vamos a mostrar lo que tenemos hasta ahora. Bueno, ¿pueden ver los resultados? Tenemos acá, sí, perfecto. Bien, vemos que tenemos una mayoría de participantes acá en el webinar de que no sabemos qué medir o medimos, pero no sabemos qué acciones tomar. Tenemos una cantidad importante también de personas que están haciendo algunos procesos, progresos interesantes, pero que aún hay trabajo por hacer. Y tenemos una persona que cree que, digamos, están haciendo importantes avances o están avanzados en lo que es medición de iniciativas de inclusión y diversidad, ¿no? Yo creo que este es un indicador en realidad de lo que nosotros vemos en el mercado, ¿no, Graciela? Porque Tal cual, tal cual. Porque en definitiva, yo creo que muchas veces es cómo se mide esto, cuál es el impacto, cuáles son los indicadores que tenemos que mover. Nos enfocamos a medidas cualitativas, cuantitativas, y todavía la verdad es que en muchas organizaciones hay incertidumbre acerca de qué es lo que tenemos que medir o las acciones que tenemos que tomar respecto a esas mediciones, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que es un buen lugar para poder conversar sobre esto. Los que están haciendo progresos y los que están avanzados en cuanto a estas prácticas de inclusión y diversidad, en cuanto a las métricas, la verdad que los super invito a que también compartan en el chat a la medida que vayamos avanzando en los temas sobre cuáles son las cosas que ustedes hacen, qué es lo que vayamos a comentar les hace sentido, qué han hecho distinto, para que también podamos aprender entre todos los que estamos acá. Bien. Justamente ahí dice, ¿no? Si alguien tiene un nivel avanzado, si puede compartir, sería genial. Bien, cuando empezamos a trabajar con Graciela el diseño de este webinar, empezamos a decir, bueno, iniciemos la conversación tratando de entender para qué tenemos que medir, ¿verdad? Y nos surgió esta pregunta que ahora queríamos rebotárselas a ustedes. ¿Dejarías de ocuparte de la diversidad en tu empresa, ¿sí? Y de la inclusión de todas las voces si las métricas dijeran que no hay una correlación directa entre la diversidad y la inclusión y los resultados económicos? Es decir, ustedes que lideran iniciativas de inclusión y diversidad en sus organizaciones, ¿dejarían de trabajar en esto si las métricas dijeran que no hay un resultado que se linkee con el resultado del negocio? Virginia dice no. ¿Qué dice el resto? Liliana también no, María Agustina no. Bien, claro, ¿no? Yo creo que Graciela y yo nos hicimos exactamente
hicimos realmente la misma respuesta, ¿no? Todos no, no, no. Y la verdad es que esto es algo que nos mueve, ¿no? Que realmente va más allá. Obviamente los resultados de negocio, de la empresa son supremamente importantes, pero esto es algo que va más allá de nuestro deseo realmente por contribuir a una sociedad más equitativa, a que todos en las organizaciones tengamos las mismas oportunidades de desarrollo, de visibilidad, de participación, de contribución, independientemente de quiénes seamos, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente nos mueve. Obviamente, si no hay una relación, se nos dificultaría avanzar, como dice Marcelo, ¿no? Pero, digamos, más allá de que nosotros no renunciaríamos a nuestro trabajo por el hecho de que no haya una relación causal, la verdad es que sí hay varias razones por las cuales vale la pena medir y evaluar, ¿no? El impacto de diversidad e inclusión. Primero, justamente tiene que ver con esto, y es que, con lo que dice Marcelo, es que tenemos que convencer al liderazgo, ¿no? Sobre la importancia de la diversidad e inclusión, y la medición nos sirve para esto. También es súper importante para conseguir sponsors, inversión, compromiso para las nuevas iniciativas, definitivamente es clave. También para mejorar, ¿no? Se dice que si no se puede mejorar, o sea, lo que no se mide no se puede mejorar porque no sabemos hacia dónde tenemos que mejorar o tomar otras decisiones. Y también porque nos puede ayudar a definir cuáles son las prioridades, ¿verdad? En la medida que definimos, podemos encontrar qué es lo que realmente le duele a la organización y podemos de alguna manera ver qué es lo que hace sentido para la organización también en términos del negocio, de la industria, de la visión y objetivos de la organización, y en base a eso medir las prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que le hace bien a la gente? O a veces simplemente para entender, ¿no? Yo creo que a veces como que tratamos de sobredimensionar también los objetivos o las razones por las cuales hacemos las cosas, y la verdad es que a veces la medición puede ser simplemente para entender, para tomar una foto, para tener de alguna manera un insight de qué está sucediendo, si hay situaciones de discriminación o no, cómo está el panorama en términos de representación, si la gente se siente incluida o no, si hay algo que nos duele, algo que no, a veces simplemente para entender, ¿no? Entonces, evidentemente medir es algo que nos atañe a todos y algo que es súper importante no solamente en este rubro de trabajo, sino en todos, ¿no? Así que yo les pregunto, ¿no? ¿Qué, cuando pensamos nosotros en métricas de diversidad e inclusión, en qué pensamos? ¿Cuáles son las métricas que a ustedes primero se les vienen a la cabeza? Los leo en el chat. Si hablamos de métricas de diversidad e inclusión, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿En qué piensan? Cantidad de mujeres, exactamente como nos dice Lina. Rangos por edad, porcentaje por dimensiones de la diversidad. Ok, se nos vienen a la cabeza muchas medidas que tienen que ver con la representación de personas, ¿no? ¿Qué cantidad de mujeres hay en el liderazgo, ¿no? ¿Qué porcentaje de las distintas generaciones están en la organización? Igualdad salarial, si tenemos un gap salarial por puestos iguales. Generaciones, discapacidad, multiculturalidad. Bien, bueno, yo les cuento que el año pasado, en un evento de diversidad, de innovación en diversidad e inclusión, en el que participamos más de 100 personas alrededor del mundo, conocí una colega que se llama Rebeca Steele. Rebeca me compartió una analogía muy interesante acerca de lo que implica medir el estado de la inclusión y la diversidad en las organizaciones. Y entonces ella me dice, Shirley, medir el estado de inclusión y diversidad es como medir el estado de salud de una persona. Entonces, si ustedes se fijan, digamos, cuando se trata de analizar el bienestar de una persona, los profesionales de la salud, por lo general, empiezan a considerar lo que son los signos vitales, ¿no? Entonces empiezan a examinar cómo está nuestra presión arterial, nuestro ritmo cardíaco, cómo está nuestro nivel de temperatura y también nuestra frecuencia respiratoria, ¿sí? La verdad es que todas estas estadísticas fisiológicas, si se le puede llamar así, son muy útiles, pero por más que nosotros las analicemos de manera separada o conjunta, no necesariamente nos dan cuenta del estado de salud real de una persona.
Es decir, estadísticas, por ejemplo, no pueden detectar si una persona tiene un hueso roto o si una persona tiene un cáncer, ¿verdad? Entonces, en términos de diversidad e inclusión en una organización, nosotros también tenemos los signos vitales, más o menos hemos llegado a un consenso en la comunidad acerca de cuáles son los signos vitales que tenemos que medir en diversidad e inclusión. Y la verdad es que a veces muchos de esos signos vitales tienen que ver con lo que ustedes han mencionado, con las medidas de representación. ¿Cuántas mujeres tenemos? ¿Cuántas personas con discapacidad? Personas con generaciones, si tenemos personas de la comunidad LGBT, en qué niveles de la organización, en los cuadros de sucesión. Y la verdad es que nosotros necesitamos medir más que los signos vitales para realmente entender el impacto de las iniciativas y el estado de inclusión y diversidad en la organización. Y la otra parte de la analogía que me encanta es que ustedes saben que la salud no es algo que uno logra y ya, se olvidó, ¿no? Que uno logró un día y ya, y se olvidó el resto de la vida sobre ese tema. En realidad es algo que hay que seguir trabajando constantemente, porque ustedes saben que la salud, por más que yo esté bien hoy, el hecho de cómo voy a estar después va a depender de mi ritmo, de mi alimentación, de mi ritmo de vida, de si hago actividad física o no, del ambiente, de mis condiciones genéticas, de un montón de variables, ¿no? Entonces lo mismo pasa con diversidad e inclusión. Por más que hoy estemos bien en la organización, es una foto. Y que nos mantengamos bien va a depender de un montón de variables y de monitorear otras cuestiones que van más allá de nuestros signos vitales. Entonces, ustedes se dirán, bueno, ¿cuáles son esas otras medidas que son diferentes a los signos vitales, no? Y yo creo que antes de eso hay unas preguntas claves que uno tiene que hacerse y quisiera dejar que Graciela ahora nos comente sobre esto. Bien, Te voy a hacer el control, Graciela, entonces dale. ahorita sí puedes. Cuando hablábamos, así como Shirley conoció a Rebecca Steele, hablando de este tema con Sergio García Mora, que es un especialista de HR Analytics, le preguntaba, ¿qué te parece a vos, Sergio, que estás en este tema? ¿Cómo te parece que tenemos que medir el impacto? Y él me contestó, Grace, ¿qué impacto querés medir? Y parece una pregunta y una respuesta casi obvia, pero marca una diferencia de posicionamiento. Muchas veces estamos pensando en cómo mido el impacto, y lo que no estoy mirando es, pero ¿qué impacto quiero medir? ¿Cuál es realmente ese resultado al que quiero llegar? Y para eso no parece haber respuestas únicas, porque eso tiene mucho que ver con el tipo de organización en la que estoy. Y cuando nos preguntamos qué impacto queremos medir, generalmente aparece, lógicamente, resultados. Lo que quiero es medir resultados. Pero cada organización tiene resultados que le importan más que otros. Si estamos hablando, por ejemplo, de un laboratorio, ¿qué resultados de negocio son críticos para el éxito de este laboratorio? Seguramente lo que está buscando es un posicionamiento, una ventaja competitiva, que en el tema de laboratorios lo da sobre todo la innovación. Entonces, si lo que estoy buscando como crítico para mi negocio es la innovación, ahora sí puedo hacer una pregunta respecto de qué resultado de diversidad e inclusión necesitan mis clientes internos en la organización para el logro de esta ventaja competitiva. Si cambiamos el escenario, probablemente, no sé si es así, pero probablemente para un call center global, podríamos decir que quizás su ventaja competitiva no pase tanto por la innovación y no tenga tanto este interés, sino en esa capacidad de interactuar de forma efectiva y positiva con gente de diferentes culturas, siendo muy versátiles. Y entonces, en ese logro de esa ventaja competitiva, ¿qué resultado de D&I está esperando la organización? Los signos vitales marcan respuestas
muy estandarizadas y que son muy útiles, pero después tenemos que meternos en el corazón de nuestra misma organización. Y la tercera pregunta respecto de los resultados, es también preguntarse el propósito, ¿no? Si nosotros decíamos al principio que aun cuando no encontráramos pruebas concluyentes de la correlación, sabemos que hay una contribución de D&I, como decían ustedes en el chat, respecto del clima laboral, respecto de inclusive lobbies con leyes laborales, etcétera. Entonces, si sabemos que esto va a ser así y no vamos a dejar de trabajar en diversidad e inclusión, porque necesitamos mostrar la contribución de D&I a los resultados. Y esta pregunta, y nuevamente vuelvo a las preguntas, nos lleva a otro pilar que deberíamos estar mirando, que es el de los insights. O sea, si nosotros logramos recolectar los datos, ¿qué análisis se va a hacer a partir de esos datos? Si invertimos la energía y el esfuerzo que implica una medición o una evaluación, es para que se tomen qué tipo de decisiones. Y quizás estas preguntas nos lleven más a entender qué es lo que tenemos que medir o evaluar. La tercera pregunta acá tiene que ver con el costo de no medir. ¿Qué pasa si no medimos? Perdemos lo que decía Shirley antes respecto de el sponsoreo, la inversión en las iniciativas. ¿Qué es lo que perdemos? ¿Y qué pasa si medimos mal? Si medimos, por ejemplo, cuántas personas asistieron al training de diversidad e inclusión en el último año, y lo medimos rigurosamente, pero no nos permite tomar decisiones ni entender el valor de eso. Y ahí entramos en la disyuntiva o el dilema que dice John del rigor y la relevancia. Einstein ya decía que no todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado. Cuando hablamos de rigor o relevancia, estamos diciendo, cuando hablamos de rigor, que sabemos claramente qué vamos a recolectar, qué datos buscamos, sabemos qué unidades de medida o índices vamos a construir, sabemos cómo comunicar en un lenguaje abstracto, objetivo, quizás muy acorde a nuestros interlocutores del negocio, los resultados de nuestra evaluación. Ahora, no siempre eso cuenta. Los signos vitales, de hecho, permiten obtener todas estas medidas que nos permiten comparar, pero no siempre tienen la relevancia. Y ahí está rigor o relevancia. Cuando hablamos de relevancia, muchas veces la forma de medir lo importante se va construyendo en el mismo proceso de evaluar. Es mucho más difuso, necesitamos investigaciones mucho más cualitativas, necesitamos escuchar diferentes voces, y eso no es un lenguaje objetivo y fácilmente comunicable. El riesgo de no hacerlo es perdernos resultados muy importantes, ¿no? Y justamente hablaba Shirley de las medidas de representación, y cuando hablamos de inclusión, se hace más necesario pensar no solamente en la diversidad, sino fundamentalmente en la inclusión. ¿Quiénes vieron Pitch Perfect? Tiene muchas traducciones al español, dando la nota, el ritmo perfecto, diferentes formas de traducir esta película al español. ¿Alguien la vio? ¿Alguien lo vio en el chat? No me digan que es pochoclera, es película para ver un día de lluvia. Ay, disculpa que no sé pronunciar tu nombre, pero yo dice que sí la vio.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, hay que agendar, dice Mary que hay que agendarla. Bueno, para el próximo domingo lluvioso, vemos Pitch Perfect. Me pareció que esta película hay escenas sobre todo que nos sirven para entender el fenómeno de la inclusión, no solamente que nos abran la puerta, sino que tengamos un lugar en la mesa. La película se trata de un grupo de cantantes a capela que tuvo un traspié y ese traspié en un campeonato hizo que perdiera la final y que además quedaron un poco desprestigiadas. Y su directora, que se llama Aubrey, que fue la causante además del traspié, tiene el firme propósito de volver a llevar a las velas, así se llama las velas, el grupo de canto, ¿no? Entonces ella decide, bueno, vamos a volver a la gloria, volvamos a formar el conjunto, y empiezan a pensar en reclutar a la gente. Y en esto de reclutar, Aubrey sigue pensando, como siempre, en que sean 8 chicas preciosas, súper atractivas, con cuerpos esculturales y que además, por supuesto, canten y sean afinadas. Y Chloe le dice, y atendiendo sobre todo al contexto, ¿qué les parece? ¿Por qué no buscamos solo buenas cantantes? O sea, estamos buscando, Chloe hace un llamado a busquemos por las competencias que se requieren para estar en este grupo. Y así es como finalmente deciden, más, les diría, más por el contexto que por convicción, Aubrey decide incorporar, por ejemplo, a la gorda Amy, que ella se llama a sí misma así, Fat Amy. Aparece Becca, no le gusta para nada esto que hacen las velas, pero bueno, quiere tener amigas e incluirse, y se hace un grupo realmente, un grupo muy diverso. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ese grupo diverso, en la voz de Becca, intenta hacer un cambio y traer otra perspectiva? Becca quiere hacer mix, que ella quiere ser DJ, así que conoce esto de las mezclas y de los diferentes tipos de música y propone que hay que hacer un solo, y ella propone que tenga que ver con esto, con ensamblar diferentes géneros musicales. A lo cual Aubrey le dice, las cosas van a seguir haciéndose como siempre se hicieron, y además desvaloriza el aporte de Becca, le dice, discúlpame si no tomo consejos de una improvisada, ¿no? Que nunca participó. Entonces la pregunta es, ¿para qué abro la puerta si no dejo expresar la voz? Y esto es lo que dice finalmente Becca. Dice, claro como el agua, no voy a cantar un solo, es decir, mi voz se va a fundir con todas las otras voces, perdiéndose toda la oportunidad de la disonancia cognitiva que produce, por ejemplo, innovación. Mi voz se funde con las demás y pierdo mi yo. Cuando hablamos de inclusión, estamos hablando justamente de las voces. Estamos hablando de la posibilidad de expresar mi yo, de no tener que inhibirme, y todo lo contrario, sino que la organización cree un ambiente lo suficientemente inclusivo como para que sienta que puedo expresar esa singularidad que soy como persona, ¿no? Aprovechar justamente esas diferencias. Me acuerdo que cuando nos conocimos con Shirley y en un congreso de CIETAR me dieron la posibilidad de hacer una intervención e hicimos la analogía de la ensalada y el puré, ¿no? La ensalada, poder tener todas las voces, poder tener todos los colores y no hacernos puré mimetizados con los demás. Y eso tiene que ver con la inclusión, y eso exige formas de medir diferentes, porque es un fenómeno mucho más complejo. Y cuando hablamos de formas de medir diferente, cuando hablamos de inclusión, estamos pensando en un fenómeno complejo que, por lo menos en este abordaje sistémico enmarcado por los signos vitales
y por los factores organizacionales refieren a sentimientos, acciones y a factores organizacionales. Muchas veces, y les pregunto a ustedes, en sus encuestas de clima o en sus engagement surveys, eh, ustedes preguntan respecto de cómo se siente la persona, si percibe oportunidades de desarrollo, si es escuchada. ¿Incluyen ítems que tienen que ver con la inclusión en sus encuestas de clima? Y los leo en el chat. Carolina nos dice que sí. Bien. Ahí no distingo el nombre, pero también nos dice que sí. En general, las encuestas de clima tienen este tipo de preguntas, que son importantes, pero nuevamente no suficientes, porque imagínense esta pregunta a Chloe, que es tan cercana a Aubrey y que está tan contenta con las velas, seguramente ella conteste que se la escucha, que tiene opinión, y no perciba que en esa comodidad no perciba que hay otros que están siendo excluidos, con lo cual no nos alcanza solo con los sentimientos, tenemos que evaluar de otra manera las acciones. Y en las acciones evaluamos lo que realmente ocurre, y para esto tenemos que observar, quizás inclusive con listas de observación, y esto es, cuando hay una reunión, se escuchan todas las voces, cómo se reacciona frente a ideas diferentes. ¿Qué es lo que sucede cuando ingresan nuevas personas? ¿Cómo se las acompaña la cultura? Y ahí es ver lo que pasa en la realidad. Y eso es muy importante. Y no puede ser medido con una métrica, eso es un observable. Y aún así, sentimientos y acciones no terminan de dar cuenta del fenómeno de la inclusión. Nos falta todavía los factores organizacionales. ¿En qué medida los procesos de la gestión de las personas son comunicados, son transparentes, son claros, no solamente como procesos, sino los criterios de decisión? ¿Cuán transparente es en un job posting los criterios con los que se va a decidir entre un candidato y otro? Y esa claridad y transparencia, ¿cuán comunicado está? Eso hace el sentimiento de justicia y equidad en una organización. Si eso estuvo claro y comunicado, aunque yo no haya quedado, siento que la organización fue justa conmigo. Recuerdo de un cliente que tuvimos hace muchos años que hicieron, y acá voy, factor organizacional, cambiaron el comedor que estaba dividido, hicieron un solo comedor para todos sin diferencias de jerarquías. Y desde el factor organizacional, si miro solo eso, digo, bien, fantástico. ¿Qué pasó desde las acciones? Hubo personas, sobre todo managers, algunos jefes, que empezaron a almorzar en su escritorio, se llevaban un yogur. Entonces, necesito ver todo en su conjunto, es un fenómeno demasiado rico para limitarlo a la métrica, inclusive para limitarlo a factores organizacionales. Necesitamos hacer un abordaje sistémico. Ahora, cada uno de estos pilares de la inclusión requiere también una medición o evaluación diferente. Y ahí, Shirley, si nos contás vos respecto de los signos vitales, ¿qué te parece que hay que medir y cómo? Claro que sí, Grace. Pues bueno, como veníamos comentando, Graciela hace la diferencia, ¿no? Entre las medidas de inclusión y las medidas de diversidad. Y la verdad es que muchas veces nos dedicamos a medir diversidad y está bien, ¿no? La verdad que no estamos diciendo que no vale la pena ni hay que medir los signos vitales, hay que medirlos, pero hay que ir más allá, ¿no? Entonces acá tenemos en definitiva la representación de las poblaciones en la nómina y en los diferentes niveles de la organización, eh, sea cual sea la población a la que nos refiramos, ¿sí?
Y en definitiva, se trata de todas esas medidas estandarizadas que nos permita compararnos. Por lo general nos permite compararnos cómo estamos en términos de representación a otras empresas o respecto a la sociedad o respecto a la industria o respecto a, cualquier sector, digamos, que queramos evaluar. Entonces, medir las representaciones, sobre todo en diferentes niveles de la organización, en diferentes áreas también, porque no solamente están los famosos techos de cristal, sino están las paredes de cristal, es importante medirlo, ¿no? ¿Cómo estamos avanzando? Y eso es importante porque, en definitiva, esta mayor diversidad en la organización o menor, nos puede dar cuenta de algunos progresos que hay que celebrar también, ¿no? Y yo creo que es importante reconocer esos logros, pero sobre todo entender a qué se deben esos logros, porque seguramente tienen que ver con un montón de iniciativas dentro de este abordaje sistémico que se ha estado realizando. Y bueno, esto simplemente es un análisis de datos de recursos humanos varios que nos puede llevar a medir esa representación. Una cosa que es importante tener en cuenta con esto es que a veces, digamos, organizaciones como McKinsey, Ernst Young y Catalyst, montón de otras, dan mucha fe de cómo la mayor representación, por ejemplo, de mujeres en puestos directivos conduce a mayores resultados económicos, ¿no? Entonces uno toma esto como benchmarks o uno, como yo les digo, esto nos permite compararnos con otras empresas o con otras industrias. Esto es muy bueno, pero también hay que tener mucho cuidado con esto, porque de pronto empezamos a comparar cosas que no son comparables, ¿sí? Y la verdad que ciertos números o ciertas representaciones o incluso iniciativas de diversidad e inclusión que hacen sentido en una empresa de la industria petrolera, para nada hace sentido en una industria de belleza, ¿sí? Entonces, hay que tener también cuidado con esos benchmarks cuando vamos a comparar, pero también entender que estos signos vitales nos ayudan a hacer algunas comparaciones. Está bien hacerlas, pero teniendo en cuenta que miramos cosas que son comparables, ¿verdad? Y por otro lado están los sentimientos, justamente de lo que nos estaba hablando Graciela, de estas cosas que se incluyen, que tienen que ver más con inclusión y que muchas veces entran en las encuestas de clima, ¿verdad? Así es, cuando las encuestas de clima suelen hablar suelen preguntar respecto de las oportunidades que perciben, escuchado, cuestiones respecto de la relación con el liderazgo, cómo me siento en mi lugar de trabajo, y esto es muy valioso. Lo que pasa es que cuando hacemos la encuesta de clima y obtenemos los números, luego necesitamos una interpretación de los números. O sea, y esa interpretación es muy rica si se hace a través de focus groups, pueden ser entrevistas, todo aquello que permita interpretar qué me dicen cuando me dicen, ¿no? Cuando encuentro sobre todo algún porcentaje con algún gap respecto de la media que estas encuestas suelen proveer, ¿qué es lo que me está diciendo? Muchas veces se siente frustración desde el lugar de los recursos humanos, desde quienes gestionan y lideran recursos humanos, porque hicieron una serie de iniciativas y cuando se pregunta respecto de sentís que tenés oportunidades de desarrollo y por ahí da muy bajo respecto del gran esfuerzo que se hizo. Entonces no nos alcanza con eso, tenemos que interpretar qué es lo que nos están diciendo cuando nos dicen que no lo perciben, ¿no? Porque además se suele mezclar bastante. Cuando hablamos de sentimientos no es tan fácil discriminar uno y otro. También un recurso sumamente útil y que no se hace tan frecuentemente o no lo observamos tan frecuentemente son las entrevistas de salida. Muchas personas solo se animan a dar su voz cuando ya saben que están fuera de la organización y entonces pueden sincerarse de cosas que si hubiésemos sabido a tiempo, si se hubiesen hablado en el lugar correspondiente, podríamos haber hecho algo antes. Y las entrevistas de salida en algunas organizaciones
se hacen muy poco y en otras, como alguien dijo en el chat, no sabemos qué hacer con eso, no se toman en cuenta los resultados y es muy útil poder hacer un análisis de entrevistas de salida. Y yo creo que Y también, el tercer punto que tiene que ver con... sí, quería agregar acá que realmente a veces no hay que llenar, ¿no? Hablamos de eso, no hay que llenar a la persona de encuestas y de preguntas a nuestros colaboradores porque ya hay un montón de encuestas que por ahí se mandan y tampoco se trata de mandarles a responder un montón de preguntas y saturarlos, pero sí de acuerdo a hacernos las preguntas correctas, que era lo que tú hablabas recién, definir cuáles son las cosas que queremos preguntar, cuál es el impacto que queremos medir, ¿no? Justamente, y realmente preguntar por si la persona se siente valorada, respetada, que pertenece a la organización, realmente son cosas que tienen que ver, ¿no? Hay una pregunta que me parece muy, muy importante y es, ¿qué tanto la persona siente que tiene que sacrificar de sí mismo en pro de sentirse integrada o aceptada en un grupo? Es decir, ¿qué tanto tiene que dejar de ser lo que ella es simplemente por ser aceptada en un grupo establecido bajo ciertos estándares? Entonces, eso de hacerse las preguntas correctas, ¿no? De cuál es el impacto es lo que en definitiva va a determinar cuáles son esas preguntas acerca de los sentimientos que quiero hacer. Sí, absolutamente. Y no nos olvidemos que cada vez que hacemos preguntas generamos expectativas. Entonces, si vamos a incluir preguntas es porque hay una disposición a hacer algo con esos resultados y mucho del liderazgo tiene que ver con unir esas partes, ¿no? Porque las encuestas de clima ocurren en un mes, después transcurren varios meses hasta que tenemos el análisis de los resultados, otros meses cuando los comunicamos y otros meses hasta que hacemos, con lo cual es difícil percibir la conexión de que esta acción proviene de esta respuesta de la encuesta de clima, y ese dar sentido es un trabajo de liderazgo, ¿no? Totalmente. Después tenemos las acciones, ¿no? Que justamente tiene que ver con este ejemplo que comentaste muy gráfico, ¿no? Por más que los factores organizacionales apoyen, cuáles son las acciones en cuanto a si realmente a las personas se les da visibilidad, se les da voz en las reuniones, si sus ideas se toman en serio, de si realmente esto está promoviendo mayor innovación y creatividad y eso se está traduciendo al diseño de nuevos servicios y nuevas soluciones, y si se ven esas sinergias y esas dinámicas en la organización, y si las personas están poniendo en práctica sus capacidades para gestionar la diversidad, si están poniendo en práctica el gestionar sus estereotipos, sus sesgos, se trata de esto, ¿no? Absolutamente. Y ahí es muy importante sistematizar algo que es absolutamente cualitativo, que es la observación. Siempre que hablamos de observables, parece que las cosas se tornan difusas, pero si tenemos un checklist de observación y vamos sistemáticamente a determinadas reuniones, esa información es muy valiosa. Y eso tiene que ver con evaluar, no con medir, no hay una unidad de medida, pero si bien no todo es medible, todo es evaluable. Así que estas herramientas como los checklists o las entrevistas semiestructuradas, nuevamente las entrevistas de salida, brindan la oportunidad de observar fenómenos reales más allá de aquello que nos propusimos, y eso también es importante. A veces logramos generar a través de acciones que se converse sobre un tema, que un tema entre en el entramado de la organización, más de lo que nos habíamos imaginado, y eso es muy valioso. Sería una pena que por ser rigurosos nos perdamos esos impactos, ¿no? Ujú, totalmente, Graciela. Y yo creo que acá es también otra vez, en base a los resultados de negocio, a lo que es importante medir, ahí se definen también las preguntas, ¿no? Que puede ser, ¿qué sucede en una reunión cuando yo quiero expresar una nueva idea
o qué sucede cuando yo expreso un desacuerdo, o qué sucede cuando yo quiero visibilidad en otros sectores de la organización, ¿no? Todos son cuestiones que pueden ser observables y dependiendo de lo que haga sentido en la organización de cada uno, será más inteligente ir por una medida o por la otra, ¿no? Em, y por otro lado tenemos los factores organizacionales, ¿no? Que esto se refiere en definitiva, todas las políticas, prácticas de atención, de atracción, retención y desarrollo, ¿no? Remuneraciones, justamente hablábamos hace un momento de este gap en términos salariales que suele persistir entre hombres y mujeres y entre otros grupos de diversidad también, la cantidad de iniciativas de sensibilización en diversidad e inclusión que tenemos, no solo la cantidad, sino el tipo de iniciativas que tenemos y sobre todo el nivel de participación. A veces nosotros nos encontramos con organizaciones que dicen, sí, sí, nosotros tenemos programas de sensibilidad intercultural para líderes. Bueno, ¿y qué porcentaje de los líderes han asistido a estos programas? El 10% nos dicen, o menos del 10%. Bueno, entonces, ¿esa es una medida relevante o eso nos permite sacar qué conclusiones, digamos, con respecto a eso? Porque en definitiva, estos programas son para generar capacidades en la gente que les permita llevar a cabo acciones justamente de gestionar esos equipos diversos. Entonces, sí, si no estamos generando esas capacidades, la verdad que las acciones probablemente no van a suceder y es ahí cuando hablamos del enfoque sistémico, ¿no? Acá también es evaluar la customización de las soluciones de recursos humanos. ¿No? Estamos realmente generando soluciones personalizadas para los distintos grupos o las distintas poblaciones dentro de la organización. Sí, ¿no? Eso es algo que también se puede preguntar a los empleados, ¿no? ¿Qué tan satisfechos están con estas soluciones de recursos humanos que se brindan? Las comunicaciones, ¿le están llegando a las personas que deberían llegar o solo a algunos grupos? ¿Por qué? Bien, porque todos están al tanto de las oportunidades que ofrece la organización, por ejemplo. Después, cuando hablamos, por ejemplo, de los Employee Resource Groups, ¿no? Estos grupos de empleados o los comités de diversidad. Hay comités de diversidad con personal a cargo, con responsables que realmente tengan poder, tengan presupuesto, tengan influencia y voz, o no. Cuánto engagement hay y participación en estos grupos, ¿no? De diversidad que gestionan los mismos empleados. Son cosas también para ir midiendo. Y, por ejemplo, lo que es si se lleva diversidad e inclusión a toda la cadena de valor, ¿no? Estamos, por ejemplo, implementando políticas o pautas de marketing hacia públicos diversos. Y estamos generando productos para públicos diversos en el mercado. Entonces, todo esto va dando cuenta y va generando un impacto, porque el impacto es sistémico, ¿no? Y bueno, esto, las encuestas de clima y de engagement siempre ayudan para todo, ¿no? Pero acá el grueso es en el análisis de documentos y procesos que, como decía Graciela, es ver cómo lo sistematizamos, ¿no? Porque es información cualitativa que de todas maneras hace al resultado. Sí, Shirley, creo que acá hay dos puntos que son claves a la hora de medir factores organizacionales. Uno que brinda una gran oportunidad, que es el énfasis que se está poniendo en lo que es Customer Experience, poder llevarlo al Employee Experience. Y entonces, esto que vos decías respecto de soluciones customizadas, cuando lo miramos en términos de factores organizacionales, es qué procesos hay para el poder diseñar y entregar soluciones customizadas a las personas que trabajan dentro de la organización, así como pensamos en la experiencia del cliente, pensar en el cliente interno. Y el otro punto que es sumamente importante y que creo que habla con mayor honestidad respecto de las prácticas de diversidad e inclusión, es qué pasa en la cadena de valor hacia el lugar de los proveedores, que no estemos pateando de alguna manera el problema y entre nosotros fantástico, y no hacemos una evaluación de nuestros proveedores en términos de qué pasa con cuán inclusivas son esas organizaciones, incluir en lo que es la evaluación y categorización de proveedores temas también de diversidad e inclusión, que está ahí en una línea muy, muy sutil con cuestiones inclusive éticas.
Claro, porque nuestra compañía no utiliza explotación, pero resulta que el proveedor sí. Claro, tal cual, tal cual. Bien, sí, todos valores, ¿no? Y después está Ujú. el impacto en el negocio, también como más lo específico, que esto es básicamente, engloba las dos cosas, diversidad e inclusión. em, que esencialmente son las correlaciones, es decir, es correlacionar todas las cuestiones anteriores, por ejemplo, el nivel de satisfacción de los empleados, las representaciones de población, por cortes demográficos, o por ejemplo la cantidad de iniciativas desarrolladas y la cantidad de participación, correlacionar todos estos factores, los que hagan sentido en nuestra organización, con las ventajas competitivas generadas en la organización, con los niveles de productividad, de efectividad organizacional, de resultados de negocio y operativos. Son esas medidas que nosotros solemos ver normalmente en estudios como justamente eh, McKinsey, EY, Catalyst y estas organizaciones. Esas correlaciones dan cuenta del impacto en el negocio, pero otra vez, ¿no? Y esto vuelve, en realidad es como un círculo, ¿no? Vuelve a ir con los signos vitales, entonces no hay que perder tampoco el foco. Les animo a hacer preguntas si tienen, porque yo creo que justamente tenemos ahora unos 5 minutitos para resolver algunas preguntas. Y si bien ya justamente Grace ha comentado algunas de esas cuestiones, es importante formar un comité ad hoc, ¿no? Para la medición, que defina cuáles son que se hagan las preguntas que hay que hacerse para definir qué es lo que vale la pena medir, justamente en ese comité que participe el liderazgo. Como dijo Graciela, uno genera expectativas con lo que pregunta, entonces hay que establecer bien las expectativas a los empleados acerca de cómo se van a utilizar las medidas, visibilizar las medidas, dejar claro cuáles son los estándares esperados de performance individual y grupal. Hay organizaciones que publican su scorecard de inclusión y diversidad. Saber que esto hay que revisarlo regularmente y redefinirlo, porque lo que hace sentido medir hoy no hace sentido medirlo en un año, ¿no? Entonces, estar consciente de eso, que todo tiene un efecto sistémico y que es importante darle un estatus también, ¿no? A estas medidas a veces esas mediciones de inclusión y diversidad tenemos que analizarlas de manera paralela con otros indicadores claves de la organización, porque definitivamente contribuyen al negocio, ¿no? Así que, bueno, quisiera ver si aprovechamos estos últimos minutitos que nos quedan con algunas preguntas. Natalia dice, ¿y con los clientes qué pasa? ¿Tú qué Yo opinas, Graciela? no estoy segura de entender la pregunta. ¿A qué te referís, Natalia, y con los clientes? No sé si te referís a lo que mencionó Shirley respecto de hacer productos que permitan enfocar en distintas poblaciones, productos mucho más ligados a lo que es el Customer Experience. Si te referías a eso, no estoy segura de entender tu pregunta, Natalia. Natalia, si puedes ampliar, bienvenida. Dice, está pensando en su empresa que es una universidad y sus clientes que son estudiantes. Bueno, en realidad, yo creo que ahí tiene que ver más, los estudiantes uno lo pensaría más como la población que hace parte de la universidad, ¿no? Y con los estudiantes hay mucho de hacer, porque son muchos estudiantes que vienen a las universidades con diferentes perfiles, que tienen diferentes desafíos también de interacción, tanto con profesores, con, con otros estudiantes, y ahí hay cosas que se pueden medir o no, también dependiendo de qué busca la universidad o cuál es el impacto que quiere lograr. Sí, estoy viendo, Natalia pregunta cómo medir con ellos, con los alumnos, diversidad e inclusión, o si eso sería otro tema aparte, diversidad e inclusión en el aula. Creo que tenés toda la oportunidad de evaluarlo como institución y en el aula también. Si pensamos en las acciones, es si todos tienen la misma voz, si el ambiente que genera el profesor incluye las voces, o si la gente tiene que acomodarse, adaptarse y entonces perder su propio yo para poder pertenecer a esta universidad. Mi experiencia en universidades, no sé, Natalia,
no estoy segura si era de Itela, la universidad de la que No, vos hablás, es de una universidad en pero, Colombia. ok, ok, porque antes había alguien de Ditela. Es muy importante en general para las organizaciones como estas la pertenencia, cómo genera un grado de pertenencia e inclusión de sus alumnos. Eso hace inclusive al branding de la universidad, con lo cual ahí tenés una gran oportunidad de medir en términos de sentimientos, si me siento en mi casa y además me dejan estar en la mesa. Súper bien. Tenemos otra pregunta, Graciela. Dicen, acerca del comité, ¿qué es lo que recomiendas para que sea más ad hoc? Que tengamos personas que sean líderes. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que ahí es importante que tenga un líder o un sponsor que tenga un importante nivel de liderazgo en la organización, pero que sea lo más diverso posible. En la experiencia que he tenido, generalmente el comité está liderado por un gerente, un director, pero que muchas veces lo que hace es tender puentes o abrir puertas para que las personas que voluntariamente participan de este comité actúen. Más en ese rol de habilitar que de la acción. Y es muy enriquecedor el proceso que lleva adelante ese comité en sí mismo, porque cuando un comité decide qué va a evaluar, empiezan a aparecer aspectos muy ricos que no son predecibles antes de empezar, y un comité lo va trabajando permanentemente. No sé si, Exactamente. Yo no estoy sé de, si contesté la pregunta. Eh, nos comentan ahí, yo estoy de acuerdo, Graciela, contigo, sobre todo porque a veces cuando los que deciden que van a medir es únicamente los directivos, por ejemplo, no se les ocurren cosas que se les ocurrirían al resto de la organización y que son incluso aún más relevantes. Entonces, entre más diverso justamente sea este comité, la verdad que mucho mejor. Em, bueno, ya estamos en horario de cerrar. Queremos ser respetuosos con su tiempo. Muchísimas gracias a todos por sumarse. Si tienen otras preguntas, están súper bienvenidos a hacérnoslas llegar y las responderemos con gusto por email. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nos saludan también desde México, Lourdes y Joyolt. Un placer compartir el espacio. Muchas gracias, Catalina. Gracias, Graciela, por de nuevo sumarte a este desafío virtual Bueno, y gracias ser a todos y ha parte. sido un placer de estar con ustedes. Bueno, hasta luego. Chao, Virginia. Sí, Adiós. les compartiremos el PowerPoint y sobre todo la grabación, porque ese webinar está grabado, así lo pueden también compartir con otras personas. Chao, chao. Adiós.